tanto de las corcholatas. En realidad lo que quiero centrarme de lo que quiero hablarles en este primer tema es de lo grande que ha sido y de lo beneficioso que ha sido la transformación en este tiempo. Y bueno, pues hablaba yo también en días pasados cómo el crimen organizado ha empezado a tener la decisión abierta de operar a favor del régimen al que pertenece y desestabilizar al país y golpear la transformación, truncar la transformación. Y miren, acá hay un ejemplo muy claro de lo que yo les decía, cómo la transformación vino a arrebatar las estructuras económicas. ¿Se acuerdan que hablo mucho de estructuras? Esto es pedagógico, repito mucho las mismas palabras y repito mucho los mismos simbolismos, porque de lo que se trata en este programa de Resentidos es que tengamos también un ejercicio pedagógico de entendimiento de los contextos y de la información a profundidad. Yo hablaba y hablo de análisis forense. Creo que muy pocas personas en nuestro país hacen análisis forense. Cuando digo análisis forense me refiero a literalmente escudriñar el cuerpo, escudriñar la raíz de los acontecimientos coyunturales, entender que nada de lo que sucede en el país sucede por una casualidad, sino por una causa. Y eso es hacer un análisis más profundo de cada una de las cosas. Y eso conlleva el ser pedagógicos en nuestros términos, en nuestros conceptos y en nuestros simbolismos, porque de esta forma podemos entender mucho mejor nuestra realidad y podemos seguir haciendo un trabajo de concientización, un trabajo de el despertar de las conciencias, que por cierto, el despertar de las conciencias es un trabajo que no puede parar, que no es un trabajo así como la lucha por la transformación, y que yo les he dicho mucho, es todos los días, y por lo menos cada 6 años es la disputa abierta política por el país, a partir de que se abrió esta hermosa realidad de la transformación. También el despertar de las conciencias es un ejercicio de todos los días en el que todos y todas estamos involucrados. Y creo que por eso es que hablo yo de simbolismos y de palabras que repito muy constantemente en todos mis análisis, porque esto nos ayuda a realizar un ejercicio de análisis forense. Y por eso hablo yo de estructuras. Cuando yo decía la transformación, el gobierno de López Obrador arrebata al crimen organizado, que desde 2006 es parte del régimen salinista neoliberal, que es parte en forma, de manera oficial, y diría yo hasta de manera institucionalizada, parte de ese régimen. El gobierno de la transformación fue arrebatando estructura social, estructura económica y estructura política. Creo yo que de las cosas que ha avanzado más rápido la transformación en arrebatarle a esa cabeza del dragón que es el crimen organizado, que forma parte de ese cuerpo que es el salinismo neoliberal, ha sido la estructura económica. Porque miren, la estructura social, ¿se acuerdan que yo venía hablando de cómo el crimen organizado es factor de bienestar en muchas regiones del país y cómo se entregaron las plazas abiertamente a las células del crimen organizado? El presidente hoy en la mañanera habla justo de esa base social que tiene el crimen organizado en ciertas zonas. Entonces vamos bien en el análisis. Creo que vamos por el camino correcto en Resentidos de los temas. Es muy faciloide hablar de temas coyunturales solo por ganar el clic o por ganar la visita, ¿saben? Y muy a menudo en esa intención de ganar el rating, de ganar el que haya visitas a los espacios, no solo aquí en Sin Censura, estoy hablando en realidad de todos, ¿no? Es una conformación de cómo es el ecosistema de los medios de comunicación, que todos estamos tras el rating, por eso yo digo que no se nos caiga el rating, yo también soy parte de eso. Pero muy a menudo tenemos que hacer decisiones, y aquí en Resentidos hemos tratado de tomar decisiones de temas que puedan despertar conciencias y que puedan incomodarnos para seguir transformando y para no bajar la guardia en ese sentido. Y por eso hablo yo que estos temas van muy acorde a lo que también el presidente habla, ¿no? A veces incluso aquí en Resentidos hablamos de temas que después se abordan en la mañanera, y creo que eso es lo que indica que vamos por el camino correcto en el análisis y en el quehacer periodístico de este programa, que al final esa es la misión de Resentidos, ¿eh? Esa es la misión medular
de resentidos. Entonces, bueno, vamos por el lado correcto. Y hablaba yo de esto porque las estructuras sociales ha costado un poco más de trabajo, porque ya hay un arraigo muy fuerte en muchos, no estoy hablando de gran territorio, tampoco vamos a exagerar esta parte, en realidad es muy focalizados, en regiones muy focalizadas, muy concretas, en donde hay un arraigo social, evidentemente económico y político. En lo político y lo social ha costado trabajo, pero en la cuestión económica me parece que se ha hecho un gran trabajo. Miren ustedes, la Cuarta Transformación dio un duro golpe a las finanzas del narco por más de 1.6 billones. 1.6 billones de pesos. Del 1 de diciembre, que empezó la bendita transformación, al 10 de julio de 2023, fíjese usted, fueron desmantelados 1.788 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Esto significa lo que significa un golpe a la estructura económica de la delincuencia por 1.6 billones de pesos. Esto, sin duda alguna, bueno, dentro de este ejercicio, de este golpe a esta estructura económica, se incautaron 7.569.2 kilos de fentanilo y 297.897 kilogramos de metanfetaminas. Esto lo informó el propio secretario general Luis Crescencio Sandoval, y creo que es una de las cosas que podemos nosotros hablar de lo que significa una lucha muy bien concentrada en lo que debió de haber sido siempre la lucha en contra del narco. La lucha en contra de la delincuencia organizada, evidentemente no se pudo hacer en 2006 y no se podía hacer en 2012, porque ambos gobiernos están marcados por la delincuencia organizada. En ambos gobiernos ya el crimen organizado era parte del régimen. No podía entonces el gobierno de Calderón, que es el que lo empodera y es el que lo hace parte de este régimen, y mucho menos la continuidad de ese régimen empezado por Calderón, que fue con Enrique Peña Nieto, podían combatirlo, pues porque sería combatirse a sí mismos. Pero incluso en la narrativa nunca fue como el eje del ataque al crimen organizado o al narco, las estructuras económicas. Un aparato económico y social y político tan fuerte como es el crimen organizado, no puedes atacarlo solo a ras de tierra, no puedes atacarlo solo con policías, con ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional. Necesitas inteligencia, pero también necesitas la inteligencia para ocuparla en ir quitándole las estructuras económicas. Entonces, no solamente en este sexenio se han congelado cuentas de muchísimas personas que incluso que son empresarios y que sirven a los intereses, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación, del que he hablado yo, que es el cártel más adinerado de nuestro país, y que yo también ya hablé cómo nace el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que es el cártel de la transición del fin de sexenio de Calderón y del inicio de sexenio de Enrique Peña Nieto. La creación del cártel Jalisco Nueva Generación es una creación de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Ambos crearon y empoderaron al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ha habido mucha inteligencia económica en ese sentido. Y por el otro lado, el empezar a atacar los laboratorios, las fincas, los espacios en donde fabrican, en donde distribuyen, en donde se pueden de alguna forma sentir seguros, incluso en donde pueden planear muchas de los actos violentos y de las estrategias de transportación de la droga. El quitarles esos espacios es quitarles dinero, y eso debilita las estructuras del crimen organizado. Entonces, bueno, pues vemos ahí, es maravilloso, fíjense, hay una erradicación de 67.218 plantíos de hierba verde en lo que va del sexenio. Estoy hablando del 1 de diciembre del 2018 al 10 de julio de 2023. También se erradicaron 407.326 plantíos de amapola. Hago un resumen para que podamos ver lo que está pasando. Desmantelamiento de 1.788 laboratorios clandestinos. Incautaron 7.569 kilos de fentanilo, 297.897 kilogramos de metanfetaminas, 167.575 kilos de cocaína,
1.481 kilogramos de heroína y 715.268 kilos de marihuana. Eso es lo que la Cuarta Transformación significa, la lucha por el regresar la paz a nuestro país. Y creo que son cifras esperanzadoras. Con esto hay una merma económica impresionante por más de 1.600, 1.6 billones de pesos. Como lo vuelvo a repetir, del 1 de diciembre de 2018 al 10 de julio de 2023. Creo que es importantísimo esta información y de cómo esta transformación, este gobierno, sí está debilitando las estructuras económicas del crimen organizado. Por otro lado, vamos a temas económicos.